Bien, pues como cada semana ya tenemos al teléfono al amigo y hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel, y todos los amigos y hermanos ahí de Radio Vida Extremadura. Un saludo. Un saludo también para ti. Nada, como siempre, estamos esperando y deseando recibir palabra del Señor, que sale por tu boca como cada semana, así que cuando quieras. Muy bien, Manuel, pues comenzamos, gracias. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar primero orando al Señor para que esta palabra que traemos hoy salga 100% del Espíritu y pueda salir de Él mismo. Hoy necesitamos su rico hablar, y qué maravilloso de que podemos confiar de que tenemos un Dios, que su mano no se ha cortado, sino que Él sigue hablando, Él sigue alimentándonos y Él sigue supliéndose ricamente a nosotros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos, te damos gracias por la vida que tú has depositado dentro de nosotros, que esa vida eres tú mismo. Tú te procesaste, tú te hiciste hombre, viviste ese vivir humano, fuiste a la cruz, moriste, resucitaste y te hiciste el Espíritu para morar dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, y estamos muy agradecidos a ti por esa vida que tú has puesto en cada uno de tus hijos. Por eso en esta mañana, Señor, aliméntanos de ti. Queremos que tú sigas ganando más de nuestro ser caído, de esa vida natural que hay en nosotros, que tú la vayas reemplazando por tu vida divina. Así que te pedimos que tú hoy crezca un poco más en nosotros. Señor Jesús, y todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, y pedimos que tú nos limpies con tu sangre, y aún no nos olvidamos de tu enemigo, Señor. Repréndelos tú, limpia la atmósfera y todo para que la sonda pueda llegar lo más lejos posible y a los más lugares que pueda llegar. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como sabéis, estamos dando una serie ya llevamos casi 3 programas y este sería el cuarto, de una serie que quiero dar en cuanto la necesidad de ser perfeccionado. Ser perfeccionado, ser entrenado, aún digo más, ser educado en la vida cristiana. Necesitamos ser enderezados, porque a veces tenemos una mente bien torcida, y necesitamos ser perfeccionados en este camino maravilloso que es en Cristo. Y como he dicho otras veces, si en el mundo necesitamos ser entrenados y perfeccionados, cuánto más en la vida de la iglesia, en los caminos del Señor, nosotros necesitamos ser ese entrenamiento, ¿no? Y como le dijo y le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versículo 15, él le dijo a Timoteo: estas cosas te escribo por si tardo, sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es decir, que hay un conducirnos, un caminar en la vida de la iglesia, en los caminos del Señor. Así que qué maravilloso de que podemos ser, como leímos, dimos el primer mensaje, la necesidad de ser entrenado, y para ser entrenado y ser corregido y ser educado, primero también necesitamos tener ese avivamiento en la mañana, como necesitamos ser avivados, despertados, fortalecidos y suministrados por este Cristo rico y maravilloso que hay en nosotros, y necesitamos buscar al Señor en la mañana. Hay muchísimos versículos en la palabra que muchos santos de Dios, apóstoles, aún el mismo Señor Jesús se levantaba muy de mañana. Y también para ese avivamiento necesitamos con un propósito, para que haya un crecimiento en vida, para que nosotros podamos ir siendo madurados. ¿Y cómo nosotros podemos ser avivados y madurados? El tema de hoy nos viene, es la palabra de Dios. Qué maravilloso de que tenemos la palabra de Dios. Un libro. Biblia significa muchos libros, pero que siendo muchos libros, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, solo hay un tema en toda la Biblia, y es Cristo y la Iglesia. Una pareja universal,
un matrimonio. Qué maravilloso de que hoy nosotros somos parte de la iglesia, de la novia de Cristo, de la futura esposa de Dios. Esto me anima, hermano. Por eso necesitamos ser perfeccionados, buscar al Señor en la mañana y que Él crezca en nosotros y que vayamos siendo madurados a través de la palabra, que es el hablar de Dios. Como dice, pues comienzo diciendo algunos versículos, aunque estos versículos vendrán después, pero hay unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39, dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonios de mí. Qué maravilloso de que cuando nosotros vamos a la palabra da testimonio del Señor Jesús. La palabra de Dios da testimonio. Hay un versículo en segunda de Timoteo, que ya lo he mencionado muchas veces por aquí, segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, aquí en esta versión que yo tengo dice, ha sido dada por el aliento de Dios. Hay otra versión que dice inspirada por Dios. Tanto inspirada como dada por el aliento, el significado es el mismo. Pero qué maravilloso de que la palabra es el mismo aliento de Dios. Y dice que esta palabra es útil. Aquí está lo del entrenamiento, de perfeccionamiento. Dice que es útil ¿para qué? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué maravilloso de verdad que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Cuando tú vas a la Biblia, tú dices: Señor, quiero respirarte, quiero absorberte, quiero beberte, quiero comerte, quiero... Oh, es maravilloso de que la Biblia hoy nosotros es la palabra de Dios, es Dios mismo. Y esta palabra, como dice también en Juan 6:63, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice: el Espíritu es el que da vida. Esa palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros, con el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu de la palabra, nosotros podemos entender la Biblia, disfrutar la Biblia, ir a la Biblia y ser esa Biblia un manjar para nosotros en esta mañana. Así que, queridos hermanos, dice en el Evangelio 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso de que la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios y es la vida de Dios. Entonces hay otro versículo aquí también, dice, en Efesios, que vemos que realmente que toda la Biblia, el contenido, 5:32, dice, grande es este misterio. Es que es un misterio, pero un misterio que este misterio hoy se nos ha abierto, se nos ha revelado, y podemos ver qué misterio maravilloso. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto en cuanto respecto a Cristo y la Iglesia, porque claro, Él dio un ejemplo para que nosotros podamos entender, que dijo ahí en ese versículo anterior, dice, por esta causa, el hombre, cuando se casa con la mujer, dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por eso dice después, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la Iglesia. Qué maravilloso de que el tema principal de toda la Biblia, ¿qué lo que es? Cristo y la Iglesia. Oh, y por eso nosotros tenemos que ir a la palabra hambriento. Miren lo que dice en Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vamos a la palabra y rumiamos la palabra y comemos la palabra, dice, fue para gozo y alegría en mi corazón. Y entonces cuando invocamos, Señor Jesús, necesitamos aprender a invocar el nombre del Señor, pero no como algo rutinario, no, Señor Jesús. Dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De toda religiosidad,
salvo de toda estructura, salvo de toda organización, salvo de todo nuestro ser caído. Cuando invocamos su nombre, nosotros tocamos el Espíritu de Dios. Y entonces fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Qué maravilloso, Señor Jesús. Por eso dice también en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo, él aconseja y dice aquí en 3:16, dice que la palabra de Cristo more, ¿qué? Ricamente en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué más? Dice, y cantando con gracia en vuestros corazones a Dios, cantando con gracia. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos cantar con gracia en nuestros corazones. Señor Jesús, tenemos aquí ya otro versículo en Primera de Pedro. Es que estoy leyendo estos versículos antes incluso de entrar en el bosquejo de este tema, porque entonces cuando podemos saborear la palabra y entender lo que después podemos, porque la palabra de Dios es el aliento, el soplo, por eso nosotros podemos ir a comer. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron para mí gozo y alegría en mi corazón, porque invoqué tu nombre, Señor Jesús. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:2, dice, desead, como el apóstol Pedro, él nos alienta y nos anima a decir, ¿desead qué? Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra sin engaño, tenemos que desearla, y realmente es cuando nosotros somos nutridos, y es para nuestra salvación. ¿Nuestra salvación de qué? De todo lo que hemos hablado anteriormente. Salvación de mí mismo, de mi mente, de mis pensamientos, de mi religiosidad, de mi aún ser cosas buenas, sino realmente ser las cosas bien. Entramos ya en el punto Romano 1 de aquí, de la Biblia, la palabra de Dios, la que necesitamos para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos ser avivados, para que podamos ser perfeccionados. Y dice la letra A, dice, dice que la importancia de la Biblia. Este es el tema, punto número 1, la importancia de la Biblia. Y dice el punto letra A, dice que lo que Dios habla al hombre hoy se basa ya en lo que Él mismo ha hablado. Por eso, si un creyente desea conocer bien a Dios, él debe leer la Biblia. Debemos rumiar la Biblia, comer la palabra de Dios. Si tú quieres conocer bien a Dios, tú tienes que leer la palabra de Dios. Por eso decía el versículo esto, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Pero qué? Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando vamos a la palabra, vamos en el Espíritu, y a tocar el Espíritu en la palabra. No en el conocimiento para hallar ahí, sino que da testimonio realmente. En la letra B dice, el Señor Jesús mismo es el tema y el contenido de toda la Biblia. El Señor Jesús es el tema y el contenido de toda la Biblia. La Biblia es la explicación y la expresión del Señor Jesús. La explicación y la expresión. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él era la explicación, la expresión y la definición de Dios mismo, porque dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, y lo unigénito Hijo del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Él era la definición y la explicación de la palabra. ¡Qué maravilloso! Dice que por medio de la Biblia, la palabra, dice, el Señor es dado a conocer y es entendido por el hombre, por nosotros, de una manera sólida. Por eso tenemos que ir a la palabra y nosotros tenemos que experimentar la palabra. Señor Jesús, ese ha sido el punto Romano 1. El punto Romano 2 dice, lo que la Biblia es. ¿Qué es lo que es la Biblia? Punto A. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo hemos leído antes el versículo.
anteriormente, dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía, esto os voy a leer, no leímos este versículo, es en el versículo en primera de Pedro, 2 Pedro 2:20, dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras fue de interpretación privada. El 21 dice, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, dice que hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia, cuando dice mucha gente, ¿y quién escribió eso? Eso fue inspirado por Dios. Y los hombres santos de Dios que vemos aquí, claro, el mundo no puede entenderlo porque el mundo está ciego, está más que ciego, está muerto, no tiene vida, no puede entender, no puede tocar la palabra de Dios en letra, como si leyera una revista, una novela o peor, porque no la entiende. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios podemos ir a la palabra, porque la palabra realmente es Dios mismo, ese Espíritu es vida y ese Espíritu y esa vida la tenemos nosotros. Dice, todas las palabras de la Biblia han sido habladas por el hombre, pero siendo movido por el Espíritu Santo. Así como, dice aquí un ejemplo, dice, así como un barco velero es impulsado por el viento. Hermanos y hermanas, estos hombres, estos santos de Dios, fueron impulsados, alentados, inspirados por el Espíritu de Dios. Punto 2 dice, estas palabras de la Biblia explica, punto A, dice, al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Qué maravilloso que a través de la Biblia nosotros podemos entender la Trinidad Divina, podemos entender al Padre, al Hijo y al Espíritu, no como siendo tres personas distintas, no, es una sola persona, pero en función son tres, porque Jehová nuestro Dios, uno es. Y cuando Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo, con vosotros, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelante habla del Consolador, del Espíritu, que dice que el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, que era Él, dice, pero estará en vosotros. Es decir, qué maravilloso que la Biblia nos habla de estas tres funciones maravillosas de este Dios triuno maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La economía de Dios, también nos habla de la economía. Cuando habla de la economía de Dios, vosotros habréis escuchado este vocabulario mucho en los estudios vida que escuchan por las tardes o que yo he hablado por aquí. La economía tiene dos significados. La administración de una casa. Es decir, la economía es la dispensación de Dios que Él quiere impartir hoy por medio de esa Trinidad Divina a todos sus hijos para la edificación de la iglesia. El otro punto, digamos, es su plan. La Biblia nos habla del plan de Dios. Dios tiene un plan. Él tenía un propósito. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él tenía un plan. Él creó al hombre a su imagen. Qué maravilloso de que Él tenía un plan y tiene una obra. ¿Por qué nos escogió? Para entrar dentro de nosotros, para llevar a cabo su propósito, su plan, el plan que Él se había propuesto. Hoy Él quiere llevarlo a través de cada uno de nosotros. Por eso Él se forjó en nosotros y Él quiere fluir a través de nosotros. Por eso es la profecía más grande que hay en la Biblia cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo va a edificar su iglesia? A través de ese Cristo que mora dentro de ti y dentro de mí. Él va a fluir a través de nosotros para que Él pueda edificar su iglesia, porque si Él no es el que habla, si Él no es el que fluye, si no es Él el que nos perfecciona, nos equipa, nos satura de Él y habla a través de nosotros, en vano trabajan los edificadores, porque nosotros podemos hablar muchas palabras, mucho conocimiento, pero realmente Él quiere Él mismo fluir a través de nosotros. ¡Qué maravilloso! Y la creación, la caída y la redención del hombre. La Biblia nos habla de la creación,
La Biblia también nos habla que el hombre, cuando Dios fue creado por el hombre, la creación, el hombre después dice que cayó, pero después Cristo vino y redimió. Dice que la Biblia nos habla de la creación, de la caída del hombre, pero también nos habla de la redención del hombre. Y también nos habla de toda la historia del universo. ¡Qué maravilloso! Aún hay muchas cosas en la historia, todo está sacado de la Biblia. Y eso es maravilloso. Hermano, dice que la Biblia es la revelación de Dios. Hoy quien quiera conocer a Dios tiene que venir ¿a dónde? A la iglesia, porque la iglesia es la casa del Dios viviente, y ahí es realmente donde Dios está hablando. Hoy Dios, si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra, y la palabra hoy está ¿dónde? Dentro de nosotros también. Cristo está viviendo como la palabra viviente, por eso nosotros podemos ir a la Biblia y entenderla, porque hay una conexión. Así que qué maravilloso. Yo me animo y estoy muy alentado al que tenemos la palabra. Por eso dice que Dios, habiendo hablado parcial y diversamente, esto lo dice en hebreo, dice en tiempos pasados a los padres y a los profetas, ¿qué ocurre? Dice el versículo siguiente, dice, al final de estos días, Él nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así que, gloria al Señor. Toda la Biblia, hermano, es la revelación completa de Dios. Cada palabra y cada frase está inspirada por Dios. Así que, si tú quieres conocer a Dios, quieres ser constituido, equipado, saturado, avivado, fortalecido, quieres crecer, quieres madurar, la palabra de Dios. Podemos ir como comida. Ayer fueron halladas tus palabras, dijo Jeremías, y yo las comí, y fueron para mí de gozo y de alegría en mi corazón. Qué maravilloso. Señor Jesús, Dios ha hablado, y se ha revelado a sí mismo. Dios ha hablado, y Él se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. La Biblia, como hemos dicho antes, es el aliento de Dios. Y lo hemos visto en los versículos de Timoteo, ¿verdad? Anteriormente, que toda la Escritura ha sido dada por el aliento de Dios. Y todo esto es para que Él pueda ir corrigiéndonos y fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Dice que Dios es espíritu, y lo que es exhalado por Él, digamos, lo que ha sido soplado por Él, por el aliento de Dios, dice que es espíritu. Dice en Juan 6:63, lo hemos dicho antes, es un versículo de verdad que necesitamos memorizarlo y disfrutarlo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso Señor Jesús, son vida. Nada, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que realmente el que da vida. Así que el mismo elemento y la misma sustancia de la Biblia es espíritu. Así como una cerilla, el fósforo, es la sustancia básica de la cerilla, igualmente el espíritu, la palabra es la sustancia de Dios. ¡Qué maravilloso! Así que nosotros debemos de usar nuestro espíritu, ¿para qué? Para encender el espíritu de la Biblia y obtener el fuego divino. Nosotros, ese fósforo está en nuestro espíritu, y para encender el fuego de la palabra, y que nosotros podamos ser fortalecidos. Así que, entonces tengo aquí un punto Romano 3, pero voy a pasar de este punto Romano 3 un poco, porque te habla, digamos, de que la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que tiene 39 libros, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene 27, y eso, ¿no? Entonces, pero voy a ir a la mitad del punto romano, en la letra B, que dice, una visión que nosotros necesitamos tener de los puntos clave de la Biblia. Entonces, el punto número 1 dice, Dios planeó y creó. Dios tuvo un plan, y ese plan fue la creación. Qué maravilloso de que podemos ver a través de la Biblia el plan de Dios y la creación. El 2 dice que Satanás, ¿qué? Se rebeló y destruyó.
Satanás estando en los cielos, por eso cuando dice la Biblia, porque la Biblia no se contradice, dice, ¿por qué se encuentran incluso muchos de estos debajo de la tierra de 3.000 millones de años? Claro, no se sabe el tiempo porque la Biblia, pero sí nos dice de que en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra, y pone ahí punto. Es decir, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo eso fue maravilloso. Y aún te dice que cuando Satanás fue creado, dice que hubo fiestas y tamboriles y todo eso, pero él se rebeló y dijo, subiré, me sentaré en su trono y seré semejante. Claro, no podía ser, seré igual que él, semejante a él. Y entonces inmediatamente que esa rebelión entró, dice que fue arrojado él y una tercera parte. Y dice después del versículo 1 de la Biblia, cuando dice que Dios creó todo perfecto, todo maravilloso, los cielos y la tierra, pero dice el segundo versículo, y la tierra, ¿qué ocurrió? Se volvió desordenada, vacía, fue un caos, como un montón de escombros. Y después de ahí el Señor comenzó a separar esto, ya después empezó, a restaurar. ¿Qué es lo que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Perfecto. Pero ¿qué ocurrió? Vino Satanás y se rebeló. Y no solamente se rebeló, sino que pasó, que destruyó realmente el plan de Dios. Pero qué maravilloso de que en este punto que viene siguiente, dice, el hombre cayó también y se perdió. Pero el cuarto dice, pero Cristo redimió y edificó. Qué maravilloso de que también en la Biblia nosotros podemos ver tanto la destrucción como la caída, la rebelión, pero después vino como Cristo vino a recobrar todo lo que el enemigo había destruido, pero que el Señor está recobrando ahora. El enfoque de la Biblia es Cristo y la Iglesia. Dice, grande es este misterio, como hemos leído antes, ¿verdad? Dice, mas yo digo esto en respecto a Cristo y de la Iglesia. El enfoque realmente todo del Antiguo Testamento dice que nos lleva ¿a dónde? A Cristo para redención. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Por eso realmente nosotros necesitamos conocer que la Biblia es realmente el aliento y el soplo de Dios y donde nosotros podemos disfrutar la palabra de Dios. Y el enfoque también del Nuevo Testamento es ¿de qué? De que Dios quiere redimir la iglesia redimida y edificada ¿en quién? En Cristo. Así que esto es algo maravilloso. Bueno, pues tengo que ir un poquito rapidito, aunque me queda todavía unos 10 minutos o 15, pero el cuarto punto romano, Señor Jesús, de verdad, hermano, esto a mí me alienta a que cada día necesitamos ir descubriendo esta persona viviente que está dentro de nosotros. Y a través de la Biblia ir y decir, Señor, yo quiero que tú me ilumines, yo quiero que tú realmente me abra el entendimiento. El apóstol Pablo oraba diciendo, no ceso, Padre, dale espíritu de sabiduría y de revelación. Y nosotros tenemos que orar al Señor, Señor, quita mis velos, porque por muchos años hemos estado velados, hasta hemos estado muertos, y muchas cosas se han incrustado en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y necesitamos ir siendo liberados de todo eso por medio de el respirar al Señor, el beber al Señor, el comer al Señor. Todo lo que nosotros hacemos rutinariamente para nuestro cuerpo es una sombra, pero Cristo es la realidad de todo eso que nosotros cada día necesitamos. Entonces nosotros necesitamos, ahí aquí el punto Romanos 4, la actitud al leer la Biblia. Nosotros necesitamos tener una actitud. Y dice así, nosotros tenemos que ir a la Biblia como que vamos a contactar a Dios mismo. Nosotros vamos a contactar a Dios mismo. Dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿qué os dice? Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, necesitamos ir a la Biblia, sabiendo de que nosotros vamos a tocar al Señor. Dice, pero no venéis a mí, dice el versículo 40, pero no venéis a mí, para que tengáis, ¿qué? Vida. Necesitamos cuando vamos a la palabra, con una actitud, Señor, quiero tocarte en la palabra.
Señor, gracias que tu palabra es espíritu y es vida. Señor, quiero tocar la palabra con mi espíritu. Señor, oh, gracias que tenemos la Biblia. Esta palabra es la que tú puedes darte a conocer a mí. Señor Jesús, qué maravilloso, de verdad. Tenemos que ir con una actitud maravillosa de Él. Y tenemos que ir como diciendo, Señor, quiero recibir, punto número 16, recibir el suministro de vida. Necesitamos ir a la palabra para recibir el suministro de vida. Por eso cuando Jeremías, el versículo que hemos disfrutado antes, dice, fueron halladas tus palabras, oh, y yo las comí. Y tu palabra fue de gozo a mi corazón y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu palabra, tu nombre se invocó sobre mí. Nosotros necesitamos ir a la palabra para recibir iluminación. Punto 3. Necesitamos ir, Señor, quiero recibir iluminación. Señor, ilumíname. El Salmo 119, el versículo 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra. La exposición, necesitamos la exposición de tu palabra, dice alumbra. ¿Y qué dice la otra parte? Dice, y hace entender a lo simple. Yo soy simple, necesitamos ser simple, no muy intelectual, no muy complicado, simple ir a la palabra. Qué maravilloso. Dice, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros deberíamos de orar desde lo más profundo de nuestro ser y decir, oh Dios, yo vengo a tu palabra, vengo a leer tu palabra, yo vengo a ti para contactarte a ti mismo, Señor. Señor, mi corazón te anhela, mi espíritu también está abierto a ti. Señor, quiero ser iluminado por medio de tu palabra. Nosotros tenemos que ir de una manera orando a la palabra. Señor Jesús, nos introducimos al punto Romanos 5, que dice, la mejor manera de leer la Biblia, es orar, leer la Biblia. Orar, leer. Si en la Biblia tenemos la palabra de Dios, tenemos el aliento de Dios, ¿qué mejor nosotros podemos orar si no es la palabra de Dios? Muchas veces lo he dicho por aquí, muchas veces no tenemos contenido. Incluso yo vivía religiosamente, digo vivía y muchas veces vivo todavía, necesito, pero yo me ponía a orar y a veces hasta me quedaba dormido. Estaba orando y se me iba al santo al cielo, como se suele decir. No me centraba, no, porque oramos nuestras propias palabras, unas palabras muy elevadas. Oh, santo Dios, tú estás en el trono. Y el Señor te puede contestar, sí, pero yo estoy dentro de ti. No mire para arriba, yo estoy dentro. ¿Qué me dice? Señor, yo soy misericordioso, yo he entrado dentro de ti, yo quiero inundarte de ti. Usamos palabras repetitivas, palabras viejas, enlatadas. De verdad nosotros necesitamos, ahora vamos a leer algunos puntos aquí, necesitamos orar palabras frescas, y es la palabra de Dios. Y además, la Biblia nos dice cómo nosotros tenemos que orar. Dice aquí, nosotros debemos recibir la palabra de Dios con toda oración. Dice, dejando que su lectura y su oración se mezcle como una sola. La lectura y la oración se mezclan, que nosotros podemos estar orando. El Salmo 23, por ejemplo, un salmo cualquiera. Jehová es mi pastor. Oh, gracias, Señor, que tú eres mi pastor. Nada me faltará. Gracias, Señor. Oh, gracias que tú no solamente eres mi pastor, sino que nada me faltará, y tú me vas a llevar a lugares de delicados pastos. Señor, llévame en esta mañana a comer ese pasto fresco. Señor, tú eres mi pastor. Gracias que nada me va a faltar. Señor, pastoréame, cuídame, dame pasto fresco. Señor, y aunque yo ande por valles de muerte o de sombra, Señor, dame tú la fortaleza, porque yo no voy a temer nada, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirá aliento. Señor, infúndeme aliento a través de tu vara, de tu callado. El callado es el bastón ese que va dando la curva para que traía la oveja para que no se escapara. Y tráeme con tu callado hacia ti. Señor, no me deje que me vaya. Hermano, necesito, y en la casa, dice el versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, yo quiero morar en tu casa.
La casa de Dios es la iglesia. No quiero apartarme de la comunión de los hermanos. La iglesia es nuestro hogar. La iglesia es un hospital donde nosotros estamos siendo sanados. La iglesia no solamente es un hospital, sino una escuela. Nosotros estamos siendo entrenados, estamos siendo enseñados. La iglesia no solamente es un hospital, no es una escuela, sino también es un hogar. En mi familia, hermanos, necesitamos orar la palabra de Dios. Como una sola, orarla. Y no te vas por los cerros de Úbeda, como se suele decir. Así que, queridos hermanos, dice en Efesios, dice, y recibir el yerno de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Dice que es, el cual es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, esa es nuestra oración. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 18, dice, con toda oración y petición y orando en todo tiempo. ¿El qué? En el Espíritu. ¿El qué? La palabra de Dios. Necesitamos orar la palabra de Dios. Dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Cuando vamos a la palabra, nosotros oramos. Señor, tú eres mi pastor. Señor, pastorea a mi hermano Manuel, a mi hermana Soledad, a mi hermano José, a mi hermano Pepi, mi hermana, Señor Jesús, oh pastoréanos, Señor, sé tú mi pastor, Señor, lleva a este pasto fresco, Señor, entremézclanos, tenemos que aún, hermano, orar y pelear por nuestros hermanos, Señor, este hermano que esté un poco tibio, Señor, avívalo, oh, tu palabra dice, aviva tu obra, aviva tú acá, necesitamos orar la palabra de Dios. El B, dice que la mejor manera de orar es leer y practicarlo también junto con otros. Yo practico esto, junto con otros hermanos, orando la palabra. Nosotros primero decimos, vamos a orar un versículo. Y oramos un versículo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol dice, yo pues, preso en el Señor Jesús. Oh, yo preso, Señor, yo quiero estar preso en ti, no quiero tener libertad, yo quiero ser prisionero de ti, Señor. Hermano, este es maravilloso. Dice, andad, Señor, yo quiero andar con toda sabiduría. Señor, yo quiero andar en ti, quiero estar preso en ti. Entendemos lo que quiere decir preso en el Señor, no teniendo nuestras propias ideas, nuestras propias sino realmente ser una persona viviente en el Señor. Y el otro hermano ahora, sí, Señor, queremos andar, que mi hermano sea fortalecido y pueda andar en ti. Y necesitamos orar el versículo, probarlo y verás. Solamente el versículo, por ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 3, ahí dice, bendito sea el Dios y Padre. Señor, tú eres bendito, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Gracias, Señor, que tú nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, eso no es una oración. Tú me bendeciste con toda bendición. Gracias, Señor. Hoy no necesito otra cosa sino a ti. Tú me dices, busca primero el reino. Señor, quiero buscarte a ti. Y las demás cosas tú las vas a traer. Tú vas a traer a mi hijo, tú vas a traer a mi esposa, tú vas a traer a mi vecino, a mi nuera. Señor, hermano, esto es para volverse loco y disfrutar esta inescrutable riqueza de Cristo. Hay 4 claves aquí que dice punto 1. Dice que nosotros necesitamos ser rápido, orar, Señor Jesús, rápido. Dice que también el punto 2, dice corto, y no compongamos oraciones, sino aún muchos se tiran media hora orando, 10 minutos, y al final, ¿qué ha dicho? Lo que ha compuesto, sí, una composición muy bonita, pero ¿ha llegado al trono? Yo prefiero decir una palabra y decir, Señor, en esta tarde, háblanos. Háblanos, Señor. Señor, unge los labios de nuestro hermano. Señor, llénalo del Espíritu. Señor, que por donde lo que Él saque de su boca, Señor, fluye tú hoy aquí a la congregación. Y pocas palabras, es decir, corto y no componiendo, porque tú a quien le va a orar a Dios, tú no tienes que orarle a los demás para decir buenas palabras. Hay mucha gente que escucha las oraciones y dice, aquí que yo ore como ora ese hombre. Por eso nosotros necesitamos ser sencillos, como a nuestros niños le hablamos y tenemos que orar. Gracias, Padre, tú eres nuestra comida, tú eres nuestra bebida. Muy sencillo, la palabra de Dios. El punto 3 dice, nosotros necesitamos ser real, genuino y no fingir, no
lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos que ser genuinos, digamos, y realmente que salga desde nuestro interior. Y el 4 dice que nosotros necesitamos ser nuevos, frescos y no viejos. No viejos, necesitamos realmente ser esas personas nuevas, vivientes y de eso. Bueno, el punto número 6 romano dice la práctica de leer la Biblia. La A dice, nosotros necesitamos leer diariamente. Necesitamos leer diariamente la palabra. Dice, y en Hechos de los Apóstoles hay un versículo aquí, 17:11, dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Vosotros necesitáis a la Escritura para ver si lo que yo estoy hablando, como decían los de Berea, ellos examinaban la palabra y escudriñaban a ver si lo que decía Pablo era real. Nosotros, ¿dónde podemos? En la palabra, pero tocando la palabra con el Espíritu. Nosotros tenemos que leer consecutivamente, y tenemos que leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento es la realidad del Antiguo Testamento, pero realmente podemos compaginarlo. Realmente tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y tenemos que leer, no decir, bueno, pues ahora voy a leer, no, poquito a poco. Un día lee un capítulo o 2 capítulos y después poco a poco te vas haciendo el hábito y llega un momento en que nosotros necesitamos continuamente de verdad rumiar la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a coger claramente la Biblia, los hechos que hay, los puntos principales. Tenemos que ir a la Biblia como realmente, como decimos, en el Espíritu. Y aún memorizar los versículos, pero no memorizarlos de una manera, sino esa palabra. Pablo le dijo a Timoteo, mira que guarde el depósito que hay dentro de ti. Hermano, ya me estoy pasando un poco, yo creo que ya voy a ir terminando. Y realmente nosotros necesitamos aprender en toda sabiduría y exhortándonos los unos a los otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y dice que lo tenemos que hacerlo con gracia en nuestros corazones. Y necesitamos ir cada día de verdad meditando la palabra. Así que, queridos hermanos, la ayuda más valiosa es leer la Biblia. Dice que realmente nosotros ahí, yo aconsejo mucho esta Biblia que se llama versión recobro, aún nosotros estamos enviándola gratuitamente, la estamos ahí enviándola y tiene 9.500 notas, es muy buena ayuda, porque no es una enseñanza de un hombre, sino es una recopilación de muchas enseñanzas, pero en vida. Están también eso que escuchamos por la tarde, los estudios vida. Los estudios vida, la misma palabra lo dice, vida. Es con un propósito de impartir la vida. Te abre la palabra, realmente te revela muchas cosas. Así que, queridos hermanos, yo ya voy a ir terminando y como siempre, que siempre leo un poquito un himno, ya lo voy a leer y aquí ya termino y va en consecuencia con lo que hemos estado compartiendo. Así que por último yo digo, la Biblia, nuestro libro, el libro donde nos revela nuestro Padre, el libro donde realmente nos enseña, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Dice un himno que tenemos aquí del 122, mira lo que dice, es muy rico. Hay 6 estrofas, la voy a leer rapidito y así ya termino. Dice, la encontré en la palabra, qué maravillosa es. No quiero enseñanza humana, pues la unción vive en mi ser. Sí, en mi espíritu él se mueve. Sí, esta unción me unge. Es el Dios viviente, que por su palabra Dios me la reveló. ¿Para qué? Dice, para que yo aplique. Esta unción que vive en mí, dice, hace a Cristo mi experiencia. Creo en su palabra fiel. Como espíritu se une y se mezcla con mi ser. Ese es el deseo de Dios, que sus palabras se mezclen en nuestro ser. La 3 dice, con su sangre que nos limpia, nuestra unión perdurará. Cristo como unción
se mueve en aquel que limpio está. Qué maravilloso que el Señor dijo, ya estáis limpios por la palabra nos limpia. Así que, a 4, Dios en Cristo es la vida, del Espíritu en mi ser, como el Santo Él nos unge hasta hacernos como Él. Ese es el propósito de Dios. Él quiere llenarnos por completo, como dice en Efesios, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. Es decir, vamos a estar tan saturados de Dios, tan llenos de Dios, que el propósito de Dios es hacernos como Él, para llegar y cogernos como a Él mismo. Hay un versículo muy rico en Apocalipsis que dice, y ya no vi templo, sino que Cristo era el templo y el Cordero. Dice, en mi espíritu yo toco este ungüento de valor, rico, ancho, lleno, hondo, conozco al mismo Dios a través de su palabra. Y la última estrofa dice, mientras sigo su ungimiento, permaneceré en Él. Él me enseña, Él me alcanza y se adueña de mi ser. Bueno, yo aquí ya tengo que cortar. Manolo me ha permitido de estar unos cuantos minutos más, porque no hay hoy en directo, pero Manolo, muchísimas gracias, y a todos los hermanos y hermanas de Radio Extremadura. Nada, como siempre, gracias a ti por tu colaboración cada semana. Pues gracias, Manolo. Pues ya la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos por aquí de nuevo. Muy bien, un abrazo. Igualmente, amén, hermano. Dios te bendiga. Adiós.